Seguimos en Ocupado Noticias, siempre en vivo, 5 de la tarde con 34 minutos. Vamos a hacer ahora un análisis de la coyuntura económica. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que estamos viviendo, atravesando todos los peruanos en esta situación de inestabilidad política. También se suma una inestabilidad económica. Conversamos con el Paz Decano del Colegio de Economistas y actual director de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Comercio de la Libertad, el señor Alejandro Inga, sobre primero hacer este análisis de delegar funciones tributarias que ha solicitado el Ejecutivo al Legislativo en un plazo de 120 días. ¿Cómo impacta esto en la economía y en la reactivación económica en estos tiempos que vivimos tan golpeados por la pandemia de la COVID-19? Señor Alejandro Inga, bienvenido a Ocupado Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, César. Gracias por la invitación para poder conversar estos temas que tú ya lo has mencionado, que son bastante importantes, son relevantes porque un poco pueden determinar la marcha económica, la reactivación económica del país que ha sido golpeada por esta crisis sanitaria. Creo que es importante conversar sobre las facultades que está pidiendo el Ejecutivo al Congreso para legislar sobre temas tributarios, ¿no? Así es. Al respecto, señor Inga, en una entrevista al ministro de Economía, el señor Pedro Franqui ha dicho de que estas facultades tributarias buscan cobrarle a los que no pagan, es decir, a los grandes empresarios que según él pues evaden y no pagan los impuestos a nuestro país. ¿Cuál es la lectura que usted le da en su condición de economista, con la experiencia que tiene usted como también Paz Decano del colegio aquí en la Libertad de Economistas, sobre este pedido de facultades tributarias? ¿Serán las más idóneas para lograr esta reactivación económica? Mira, el gobierno, para poder gastar en los diferentes rubros que necesita gastar, requiere de mayores ingresos, requiere de ingresos. Si quiere gastar más, mayores ingresos. Y los ingresos provienen de los impuestos. Mayores recaudación por impuestos, el gobierno tiene mayores ingresos y puede gastar más. Creo que ese es un poco el escenario que debemos mirar. ¿Qué sucede? El gobierno el Ejecutivo está pidiendo facultades al Congreso para legislar en temas tributarios. Lo que se ha anunciado, por lo menos lo que se ha anunciado, el ministro de Economía, es que piensa crear nuevos impuestos o elevar la tasa de impuestos vigentes. Por lo menos no ha mencionado de cómo van a contrarrestar la evasión en el país. Uno de los principales problemas en nuestro país es que hay mucha evasión tributaria. ¿Qué significa evasión tributaria? Que no todas las empresas, no todas las personas pagan los impuestos que les corresponden. Buscan la manera de evadir. Y uno de los problemas, César, es que evaden porque en nuestro país el 75% de las empresas en nuestro país son empresas informales y por lo tanto si son informales no pagan impuestos. Y el gobierno, por lo menos yo no lo he escuchado al ministro de Economía, Pedro Frank, de decir cuáles son las medidas, las políticas que van a adoptar para que incorporar ese 75 de empresas informales a la formalidad. Porque si logramos que sean formales y logramos que paguen estos, creo que por ahí sería el trabajo importante que el gobierno haría para poder incrementar sus ingresos. En estos momentos estamos saliendo de una reactivación, estamos saliendo de una crisis, estamos reactivando la economía. En estos momentos, poner más impuestos no es lo más adecuado, porque la economía no está en una situación buena, todavía estamos reactivando.
todavía las empresas no se fortalecen, pero sí lo que podemos hacer, todo un diseño, una estrategia para incorporar gradualmente, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es todo un proceso de incorporar a la formalidad ese 75 de empresas en nuestro país que son informales, que no pagan impuestos. Entonces la pregunta es, o un poco la interrogante es, ¿por qué vamos a gravar a los que ya están pagando? A las empresas que ya están pagando, que generalmente son las medianas y grandes empresas. Debemos un poco la estrategia orientarse, qué hacer para incorporar a la base tributaria a ese número de empresas que son informales, que no pagan. Ese es el trabajo que debe realizar el gobierno, y para eso no se necesita, digamos, pedirle al Congreso facultades tributarias. Entonces, creo de que por ahí, ese es mi planteamiento, lo que yo veo, que el gobierno no está haciendo lo correcto, lo adecuado. Bien, ¿y qué debería hacer el gobierno, señor Inga Durango, para lograr que estas empresas informales, que muy bien usted las ha mencionado, que son en gran cantidad en el país, puedan progresivamente incorporarse a la formalidad? ¿Por qué se resisten tanto las empresas a no formalizarse en el país? ¿O son muchos los trámites administrativos que todavía imperan y que impiden esta formalización en el país? Claro, una de las razones por las cuales hay informalidad puede ser lo que he mencionado, que hay muchos trámites burocráticos que las empresas deben realizar para ser formales, y ese es un poco que las empuja a ser informales. Un poco eso viene a ser lo que tú has mencionado, eso es uno de los factores. Pero también otro de los factores es las mismas políticas que los gobiernos aplican, porque esta informalidad que tenemos ahora no es de ahorita, no se ha generado en 2 años, 3 años, se ha generado un proceso de largo tiempo. Y una de las razones es las políticas inadecuadas que el gobierno aplica. Una de ellas viene a ser, César, son cuando el gobierno anuncia, reajusta el sueldo mínimo vital. Cuando el gobierno dice el sueldo mínimo vital debe subir, eso es una de las medidas por las cuales se empuja a que muchas empresas sean informales. Y un poco te explico. Si yo soy un pequeño empresario, que tengo mis ingresos, producto de mis ventas, y tengo mis gastos, producto de las actividades que tengo para producir. Si el gobierno mañana me dice que yo debo subir el sueldo mínimo vital a mis trabajadores, entonces eso para mí significa gasto. Yo como pequeña empresa, eso significa gasto. Y mis ingresos no están subiendo como para poder incrementar ese gasto. Entonces, ¿qué yo hago para evitar pagar ese sueldo mínimo vital? Le digo a mis trabajadores, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser formal, ya te voy a sacar de planilla, ya no vas a estar en planilla, y por lo tanto, para poder continuar. Porque si yo te incremento el gasto, yo voy a perder porque mis ingresos no han subido. Y eso obliga a que las empresas, generalmente las pequeñas, se vuelvan informales por políticas inadecuadas como la que te estoy comentando. Por eso es que el gobierno debe revisar, hacer una revisión, cuáles son las razones verdaderas que están generando esa alta informalidad y esa alta evasión de impuestos. Por ahí debe comenzar. Es un trabajo largo. Este proceso va a llevar tiempo de poder incorporar al grueso de empresas, que ya te decía que el 75% de empresas de nuestro país son informales y por lo tanto van o no pagan impuestos. Bien, ahora, señor Inga, también es cierto que esta crisis económica es el resultado de lo que vive el mundo. Hay una situación también de incremento de
de los combustibles a nivel internacional y que indudablemente eso también impacta en la economía peruana. ¿Cómo percibe usted esta alza del dólar, que tuvo picos muy elevados hace unas semanas, se quiso estabilizar, bajó de manera significativa y nuevamente ha estado incrementándose? Desde su experiencia, vamos ya a empezar una campaña navideña el próximo mes, en diciembre. ¿Esto puede impactar esta inestabilidad del precio del dólar en una campaña navideña en nuestro país, y de qué manera? César, es importante preguntar por qué sube el dólar, por qué unas alzas intempestivas y después bajó, volvió a subir. Está ligado a la incertidumbre que se vive en el país en estos 100 días de gobierno. El alza, el dólar se dio en un primer momento porque teníamos un primer ministro cuyo mensaje era anti-empresa, antimercado, que estaba propiciando las expropiaciones de empresas, estaba propiciando el cambio de constitución. Eso generó incertidumbre en el mercado. Las empresas, las familias, para protegerse de un futuro incierto, comienzan a comprar dólares como una manera de protegerse. Eso hace que la demanda de dólares aumente, por lo que el tipo de cambio aumente. Cuando se estancó un poco, dejó de subir, cuando el gobierno nombró como presidente del Banco Central al doctor Velarde, nombró parte de los directores que le corresponde, y los directores que fueron nombrados eran personal, eran profesionales que tenían la confianza de los agentes económicos. Por eso es que, digamos, el dólar comenzó a bajar, pero a los pocos días sale el gobierno, sale el presidente, sale a decir que iba a expropiar Camisea. Entonces, mensajes que generan incertidumbre. Por un lado, el nombramiento de los directores del Banco Central, más la renuncia del primer ministro, generaron cierta confianza, pero nuevamente esa confianza se perdió cuando salen a anunciar que iban a expropiar Camisea. Entonces, eso es importante mencionarlo y tenerlo en paquete. El dólar sube porque hay incertidumbre. En el momento de que los agentes económicos perciban que el gobierno al unísono está dando un solo mensaje, que todos, tanto ministros como presidente, primer ministro, den un mensaje de confianza, el dólar se va a estabilizar y de esa manera va a propiciar que los precios de muchos productos importados, que digamos como el trigo, como el maíz, bajen su precio en términos de soles, y eso va a influir en la canasta de bienes, que los cuales el arroz, digamos, el maíz sirve para alimentar a los pollos, el precio del pollo bajaría, el trigo sirve para hacer el pan, el precio del pan baje, el petróleo también bajaría en términos. Entonces, todo esto se podría hacer si hay confianza, hay menos incertidumbre en la economía. Bien, muchas gracias, señor Alejandro Inga, director de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Comercio, por esta amplia información. Estaremos siempre atentos para seguir informando a la opinión pública en estos aspectos que son tan importantes como los de la economía. Muy amable, muchas gracias, señor Inga Durango. Buenas tardes. Gracias también a ustedes por la invitación, muy amable. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa, 5:48. Regresamos en UPAO Noticias.